Entonces, la desaparición del INAI como organismo autónomo lo que hace es acabar con esto. Pero las funciones van a… Pero las funciones se incorporan a la Secretaría Anticorrupción y los datos personales se van a resguardar. Y vamos a generar mecanismos de obligatoriedad de transparencia de todas las secretarías en donde fácilmente la ciudadanía pueda revisar las funciones, el gasto, todo lo que hace el Gobierno de México. Pero me llama la atención, y hay que decirlo, ¿no? Porque toda la comentocracia hoy sí dice que se está poniendo en riesgo el país. La transparencia ahí tiene que estar y es una de las obligaciones sustantivas de los gobiernos. La rendición de cuentas, la transparencia y la protección de datos personales. Pero lo que ya no va a haber es 1,000 millones de pesos que se destinaban para esto. Porque entonces ahora, lo dije hace poco, o sea, está el INAI y para que no haya corrupción en el INAI, entonces ¿qué hay que crear otro organismo que revise al INAI? Pues no, que se cumpla la ley, eso es todo. Y para eso no requieres organismos y organismos y organismos y organismos autónomos que tienen estos resultados. Perdón por no presentarme, soy José Leveña de Publimetro. Un dato que acaba de salir recientemente, hace unos minutos, es que México creció, el PIB de México creció 1,3% en el último trimestre, se sitúa es el segundo país de la OCDE que más ha crecido. Me gustaría saber si México también está preparado para un posible aumento en las tensiones en el mundo por la guerra de Ucrania, que especialmente pues hoy se han lanzado un misil balístico por parte de Rusia, Biden está autorizando las minas antipersona y también conocer un mensaje suyo sobre esta autorización para colocar minas antipersona, que al final del día son los civiles los que más sufren. México tiene una tradición pacifista y la vamos a seguir teniendo, de la búsqueda de la paz en el mundo. Y el diálogo y la política como la forma de resolver los conflictos. Está en nuestra Constitución. Entonces, evidentemente, esto que ocurre en Europa, pues impacta toda la economía mundial. Pero más allá de los impactos económicos, pues es que no podemos quedarnos callados, tenemos que exigir la paz en el mundo frente a acontecimientos como estos. México, esa es su historia de la política exterior y la vamos a seguir ejerciendo. ¿Y qué interpretación puede dar a este dato del 1,3%? Pues ya ven, es que dicen, ya ven, Moody's dijo que era exagerado el crecimiento económico que estábamos planteando para el próximo año, que el paquete presupuestal no era real y otros más que se van ahí con… Pero la economía mexicana está bien, va a estar bien y vamos a seguir, no solamente creciendo, porque el PIB es un indicador, eso lo trabajó mucho Alicia cuando fue directora de la CEPAL, directora se dice, de la CEPAL, que puso en el centro de la discusión la desigualdad y que el crecimiento como el PIB no era suficiente para poder hablar del desarrollo sustentable y equitativo de los países. Entonces nosotros queremos que haya crecimiento, pero que haya distribución y bienestar. Y ya por último, nada más hacer un llamado para ver si en las próximas conferencias pudieran tratar el tema de los hackeos, especialmente por WhatsApp y de las tarjetas bancarias, porque sobre todo en esta época navideña en la que la gente va a cobrar aguinaldos, probablemente aumente y sabemos que se roban, hay ciertas mafias que se roban miles de pesos cada día a los ciudadanos por hackeos de WhatsApp pidiendo paquetes por llegada de paqueterías o porque es un amigo o un familiar que necesita dinero, y ver si pudieran tratar esto y aprovechar este altavoz para que hagan un llamamiento a las personas que no hagan caso a todo este tipo de fraudes. Sí, lo tomamos en cuenta, le decimos a Profeco y haya seguridad para que… Bueno, vamos por la última, porque ya son las 9 y poder cerrar con mujeres en la historia. A ver, aquí adelante.
Presidenta, muy buenos días. Sandra Aguilar, de AI Grupo Informativo. En algún momento, y usted lo sabe, llegué a cuestionar todavía antes de que tomara posesión como presidenta, precisamente el tema hídrico y pues era un tema pendiente que estaba para Tamaulipas, para mi tierra. Hoy, pues bueno, las buenas noticias han llegado y ciertamente se habla de esa coordinación, no solamente de imposición por parte del gobierno federal, sino de la participación de los gobernadores de los estados del norte del país. Buenas noticias para Tamaulipas y en ese sentido quiero continuar con las buenas noticias y compartirle que en breve, precisamente en este estado, el gobernador Américo Villarreal Anaya firmará la declaratoria para hacer pues una entidad o de esta entidad una región en donde los sectores públicos y privados impulsen la ciencia, la tecnología y en este sentido para desde niños, niñas y adolescentes. Este pacto que se estará firmando hará con ello el territorio STEAM, así le han llamado, y en ese sentido pues tener que decirlo así, este boom de tecnología que ha llegado desde que usted toma posesión. En ese sentido, ¿cuál es la opinión que le merece? Es un modelo que se está pues ya replicando en los estados y Tamaulipas en breve será uno de ellos. Pues es parte de este trabajo que está desarrollando todas las secretarías, pero en particular la doctora Rosaura Ruiz en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, de incorporar a las universidades, todas, pero principalmente públicas, los tecnológicos en el desarrollo del país. Entonces, qué bueno que también se está haciendo en Tamaulipas y sabemos que se está haciendo también en otras entidades. Y bueno, retomando precisamente el tema del compañero, en efecto, el tema de los fraudes, no se espera la época navideña, ya han llegado y son muchas las instituciones que lamentablemente, pues en efecto, en el tema de las aplicaciones se comparten datos personales y pues gente que trabaja al interior inclusive de estas dependencias o de estas instituciones bancarias han comenzado ya a hacer fraudes. Ya tenemos pues detectados al menos 2 casos, le puedo compartir inclusive cuáles son las instituciones, pero precisamente también en el Banco del Bienestar se han presentado estos casos. Tengo entendido, o debe de ser que usted ya tenga conocimiento de cómo inclusive personal al interior de los bancos del bienestar están pues clonando estas tarjetas, estas cuentas, esta información confidencial que ha estado afectando. ¿Cómo actúan? Le comparto, pues ciertamente llaman a los usuarios preguntándoles si autorizan cierta compra o si reconocen cierta compra, ellos contestan pues que no, entonces les piden que revisen su correo para que anulen esta cuenta y en automático al abrir el correo electrónico se roban la cantidad que pues les están mencionando. En ese sentido, Presidenta, y ante esta denuncia y llamado, podrían implementar medidas porque no solamente es un caso, ya son muchos los que se han presentado. Perdón, ay, es que me falta el aire. Insisto, no solamente en el Banco del Bienestar, instituciones como Santander, instituciones como BBVA son algunas de las, pues sí, de las empresas que ya no solamente son uno, son varios y bueno, pues como dice el compañero, no hay que esperar a que caigan los aguinaldos, no hay que esperar a que sigan sucediendo estos casos porque pues en efecto esto ya está ocurriendo. No tenemos una denuncia en particular sobre personal del Banco de Bienestar, hay que aclararlo. O sea, si hay una denuncia concreta de alguien que trabaje en Banco de Bienestar que haya hecho esto, pues que se presente, pero no tenemos denuncias. Es que no tienen nombres, Presidenta, solamente les llaman. Por eso, pero puede ser que aparentan que son del Banco de Bienestar y no necesariamente trabajadores o trabajadoras del Banco de Bienestar. Pero se está filtrando la información que es confidencial de la institución. Por eso, pero para cualquier cosa hay que presentar pruebas. Entonces, vamos a llamar a la Secretaría de Seguridad, a la DIF, a las instituciones como, ¿cómo se llama esta institución que se dedica a ver los fraudes en los bancos?
No, es una institución donde está Oscar. ¿La Conducef? La Conducef, para que en conjunto puedan venir a dar la información, a proteger a todos los consumidores, a la Profeco, Sí, porque para se que sienten impotentes. para que no caigan pues en un fraude, y si hay denuncias específicas de algún trabajador de alguna institución del gobierno o privada, pues también es importante que se presenten para que… Finalmente le quiero compartir, usted que estuvo precisamente cerca de los líderes en esta cumbre del G20, pues precisamente, y usted lo sabe, que existe una buena relación entre México y Japón. En ese sentido, sabe también que se cuenta con un tratado y es importante o son importantes las inversiones que se están realizando precisamente aquí en México. Le comparto que el próximo 13 de abril del 2025 se llevará a cabo en Osaka, Japón, una expo. Esta expo que tiene como fin el diseñar a la sociedad pues del futuro y pues para ello mejorar también o cambiar las vidas. Hay un grupo de empresarios que precisamente en el 2020 solicitó el aval precisamente del gobierno del Estado de México para poder asistir pues a esta cumbre o a esta expo. Evidentemente no genera ningún costo del erario público, todo lo contrario, es pues costo o inversiones privadas para poder hacer presencia en esta expo, y solamente comentarle o compartirle si para esta ocasión, para el 2025, estos empresarios pudieran contar con su aval. Pues vamos a ver, ahí le vamos a encargar al secretario de Economía. Le agradezco, sería todo de mi parte. Buen día. Por favor, por favor. Sí. La última. Buenos días, presidenta. Stephanie Palacios, del periódico Quequi, de Quintana Roo y Ciudad de México. Buenos días al gabinete. Pues preguntarle sobre esta transición que hay de estos fideicomisos. Antes el Fonatur estaba encargado de dar estructuración a Cancún, esta playa hotelera, pero ahora nacen estos fideicomisos. Entonces, ¿cómo ha sido esta transición? Si se hace como un comité para que todos vigilen cómo va funcionando, pero hay un pequeño pues no está como funcionando totalmente al 100%. Hay algunas cosas que todavía no quedan claras, pero esta zona hotelera de Cancún está un poco abandonada. De hecho, hay algunas carreteras que solamente se van a destinar de 28 kilómetros, hay 5 kilómetros. Entonces, para saber si hay algo sobre este tema, es el fideicomiso para el fortalecimiento de la actividad turística de aquí del estado de Quintana Roo. No sé si tiene alguna información. Le pedimos sobre al India que nos informe para que lo podamos contestar e informamos un día aquí en la mañanera. Sí, además porque este comité técnico está integrado por empresarios, integrado por personas de grupos empresariales, además de restaurantes, pero además es eso justo porque en el tema de Quintana Roo hay esta zona turística además muy pues de alta demanda, y además porque también si va a haber recursos de estas, parece que va a haber en este paquete económico del año que entra del 2025 para las dependencias, lo que es Secretaría de Turismo y Secretaría de Finanzas, va a haber una reducción de presupuesto. No sé si eso nos pudiera hablar un poquito, si sí está confirmado o no. Le pedimos al India que nos informe para ver el presupuesto para el mantenimiento de Cancún. Sí, pero este fideicomiso sí fue una mejor opción para Quintana Roo y quitar Le pedimos al India que nos informe. ¿Sí? Bueno, gracias. Vamos con Mujeres en la Historia. Sí, gracias. Es que son 9:10. Con su permiso, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Recordemos que ayer se conmemoró el 114 aniversario del inicio de nuestro proceso revolucionario, la primera revolución del siglo XX, la Revolución Mexicana, y como a lo largo de todo el mes de noviembre hemos dedicado a destacar primero aquellas mujeres que fueron precursoras de este movimiento desde el muy temprano 1903, 1904, mujeres como Elisa Acuña, Juana Belén, que escribían ya con
contra la dictadura porfirista, donde ya luchaban contra este régimen. Posteriormente hablamos de mujeres como las hermanas Carmen y Natalia Cerdán, porque tuvieron acciones incluso previas a este 20 de noviembre de 1910, esta acción armada que se da en esta casa de Santa Clara el 18 de noviembre. Y bueno, ahora que ya nos encontramos con la fecha conmemorativa, pues me gustaría que viéramos la siguiente cápsula que preparó el equipo de SPR sobre las distintas acciones en las que se involucraron las mujeres en el proceso revolucionario. Propagandistas, ideólogas, periodistas, adelitas, soldaderas, combatientes, enfermeras y feministas, todas ellas valientes mujeres mexicanas que desde distintas trincheras y de distintas formas lucharon en la Revolución Mexicana. Las propagandistas. Mujeres que accedieron a la educación y las letras, muchas de ellas maestras, que con una perspectiva crítica sobre la situación del país, se involucraron en actividades opositoras a la dictadura de Porfirio Díaz, como periodistas y propagandistas, participando activamente en los clubes liberales. Al estallar la Revolución Mexicana, se integraron a la lucha trascendiendo sus actividades de propaganda. Algunas profundizaron en el pensamiento político revolucionario, como ideólogas y colaboradoras fundamentales en la elaboración de planes y proyectos para construir un país más justo y libre. Las combatientes. Mujeres de armas tomar, que optaron por empuñar el fusil en los campos de batalla, que enfrentaron dos luchas, una contra la dictadura porfirista y la otra para disputarle a los hombres su derecho a combatir. Obligadas en muchos casos a adoptar actitudes y vestimentas masculinas, desafiaron las normas de género de la época y llegaron, en algunos casos, a dirigir batallones de soldados. Todas ellas mujeres combatientes, anónimas y reconocidas, que decidieron ser protagonistas de la transformación de su país. Las soldaderas. Mujeres que desempeñaron un papel fundamental en el suministro y preparación de alimentos para las tropas, asegurando la supervivencia de los soldados y sus familias. Improvisaban cocinas en campamentos al aire libre, en casas abandonadas, haciendas, milpas, junto a las vías y en los techos de los trenes. Su jornada comenzaba al amanecer, con la nixtamalización del maíz, y continuaba sin descanso, recorriendo largas distancias para conseguir leña y alimentos en los pueblos, campos o cerros. Ellas cargaban a pie o a lomo de mula los comales, molcajetes, cuchillos e ingredientes esenciales. Además de alimentar a las tropas, también cuidaban de sus hijos y familiares. Las enfermeras. Mujeres con estudios en enfermería, pero también mujeres que se formaron en el campo de batalla y que decidieron arriesgar sus vidas para intentar salvar otras, uniéndose a las diferentes brigadas sanitarias o fundando sus propias organizaciones de atención humanitaria. Lo mismo participaron en organizaciones de asistencia como la Cruz Blanca Neutral, la Cruz Blanca Constitucionalista y la Cruz Blanca Nacional, que en los contingentes de enfermeras que formaron las distintas facciones revolucionarias. La labor de todas ellas durante la Revolución Mexicana fue la base sobre la que después se construyó el servicio de sanidad a nivel nacional. Las adelitas. Mujeres que jugaron muchos roles a la vez. Fueron enfermeras, soldaderas y combatientes. Tomaron las armas cuando fue necesario. Alimentaron a los soldados y familias. Curaron y atendieron a los heridos. Fueron sostén fundamental de la Revolución Mexicana. Las feministas. Mujeres activistas e intelectuales que, además de defender los ideales revolucionarios de justicia y libertad, se comprometieron de forma paralela con la lucha por los derechos de las mujeres. Colaboraron y editaron publicaciones en cuyas páginas defendieron los derechos políticos, educativos y sexuales de las mujeres. Crearon organizaciones y llevaron a cabo una activa participación en los congresos feministas de 1916 en Yucatán. Ellas impulsaron el movimiento sufragista en México
demandando que la Constitución que emanaba de la Revolución otorgara el derecho a las mujeres a votar y ser votadas. Más de 400 mujeres fueron reconocidas oficialmente a lo largo del siglo XX por su participación en la Revolución Mexicana, pero no fueron las únicas. Miles de mujeres anónimas fueron partícipes de una lucha por la conquista de justicia y libertad. Así es, me gustaría mucho destacar, por ejemplo, en el caso de las propagandistas, a las maestras Guadalupe y Rosa Narváez de Puebla, que utilizaban los espacios escolares para el trabajo antirreeleccionista. Paulina Maraver, también una profesora de Puebla, que fue correo para Emiliano Zapata de todo lo que acontecía en el estado de Veracruz, y era a través de Puebla que llegaba la información hacia Morelos. Las enfermeras también, sin duda, un papel fundamental, porque en ese momento la Cruz Roja solamente atendía a los heridos por parte del ejército porfirista, y una enfermera muy importante en la frontera va a ser Elena Arismendi, que va a crear la Cruz Blanca Neutral. El lema era por la humanidad, así es que estas mujeres no se fijaban de a qué bando pertenecían, la finalidad era dar la atención humanitaria. Y bueno, sin duda también las soldaderas, aquellas que estuvieron en los campos de batalla, y ya vimos, la historiadora Gabriela Cano ha denominado esto travestismo estratégico, que quiere decir que tenían que adoptar muchas veces esta identidad masculina, primero para salvaguardar muchas veces la vida, haciéndose pasar por hombres, y también para que pudieran acceder a mandos o grados militares. El ejército de Emiliano Zapata es el que reconoce a más mujeres otorgándoles el grado de coronela, y una de ellas va a ser Rosa Bobadilla, que en lo particular es una mujer que admiro mucho. Ella fue coronela. Genovevo de la O le reconoce 168 acciones de guerra, fue parte del ejército zapatista en la zona del Estado de México, y bueno, llegó a comandar hasta más de 1,500 hombres. Cuando a ella le preguntan a las entrevistas que se hacen al equipo que estaba cercano a ella, el por qué se había incorporado, si ella era una mediana propietaria, la contestación que ella daba era que efectivamente otras mujeres no tenían tierra. Entonces, por eso ella se incorporaba. Y bueno, también para finalizar, creo que es un tema muy importante el que enunciemos que en 1916 se dan los primeros congresos feministas. A la par que se estaba dando esta revolución social en todo nuestro país, las mujeres estaban encabezando también su propia revolución. Muchas veces creemos que la lucha feminista en nuestro país es algo reciente, y no es así. 1916, en Yucatán, en Mérida, gran parte de las mujeres en ese momento pues estaban ya organizando, teniendo una agenda las problemáticas de las mujeres de la época. Así es que también es muy importante enunciar que dentro de esta revolución ellas estaban encabezando la propia. Y bueno, finalmente yo creo que la mejor o una de las grandes herencias que nos deja la Revolución Mexicana en nuestro país es sin duda la consagración del artículo 3 constitucional, porque como lo ha enfatizado la presidenta en distintas ocasiones, la educación es un derecho y no un privilegio, y este artículo, este derecho a la educación es una de las herencias que nos dejó nuestra Revolución Mexicana. Que tengan excelente día.